TV, y como siempre, los martes nos encontramos con, una oportunidad de seguir aprendiendo y conociendo un poco más del mundo que nos rodea y sobre todas las cosas, todo lo vinculado, a la bromatología. Es por eso que ya tenemos en pantalla a la licenciada Silvia Ortiz, que hoy nos trae un tema muy interesante. Silvia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por este rato, ¿eh? ¿Cómo estamos? Bueno, gracias a vos y la verdad que como siempre contenta y de participar acá, de estar acá, y de, tener esta oportunidad de poder hablar de temas tan interesantes y como yo dije, es como una docencia, así que realmente me gusta. Bueno, muchas gracias y hoy, estamos ya abordando los primeros calores, se ha sentido mucho y por ende aparecen también las plagas, ¿no? Aparece el calor, aparecen los insectos. Sí, hoy hablaremos de un tema bastante interesante. Yo quería que viniera una persona que ya estuvo acá hablando de otro tema, pero dado a cuestiones laborales. Sí, claro. A un congreso que es el CONEIC, ¿no es cierto?, que se está realizando acá en San Rafael, ¿no es cierto? Entonces están abocados los profesionales, alumnos, están todos, justamente esta semana no se dictan clases para poder estar participando en este congreso. Muy bien. ¿Sí? Entonces, la persona que hoy teníamos invitada para hablar de este tema tan interesante como el uso y peligro de los plaguicidas, igualmente yo voy a hacer una introducción. Perfecto. Para saber, digamos, más o menos, hablar de a qué llamamos plaga, qué llamamos plaguicida. Excelente, arranquemos entonces, licenciada. ¿Qué quiere decir, plaguicida o a qué llamamos plaga? A ver, esa es la primera pregunta para abordar el tema de hoy. A veces, a veces se nos atañe, ¿no es cierto?, problemas en la producción del alimento, en la distribución, en su elaboración, que hace que insectos, arácnidos, hongos ataquen al alimento, ¿no es cierto?, y se multipliquen en cantidades y nos perjudiquen. Bien. Entonces, a veces esos mismos insectos, no en cantidades tan grandes, pueden ser beneficiosos y mantener un equilibrio, ¿no es cierto?, en el mismo ambiente. Pero otras veces no, como por ejemplo la langosta. Nosotros a veces vemos que hay pequeñas langostas, pero cuando vemos que se vienen bandadas, ¿no es cierto?, de langosta. Que se suele ver mucho para esta época, noviembre, diciembre, yo recuerdo que han aparecido siempre. Claro, y que atacan lugares donde hay producción de maíz, desbastan, ¿no es cierto? Entonces tenemos que controlar de alguna manera todo este tipo de ataques, porque si no nos quedamos sin producción. O por ejemplo, un hongo como la peronóspora, cuando por ejemplo ataca a la vid, por razones, la mayoría de las veces por humedad. Sí. Entonces a veces se debe a realizar una prevención, ¿no es cierto?, con un sulfato de cobre, por ejemplo, que no es perjudicial en concentraciones menores para el ser humano. Entonces, todos estos tipos de temas se deben por qué nosotros utilizamos un plaguicida si a veces desfavorecemos también al equilibrio del ambiente. Claro. Y cómo actuar, porque no siempre se debe utilizar un plaguicida o se debe utilizar otro tipo de plaguicida. Siempre tener que tener un asesoramiento, ¿no es cierto?, una educación, no el uso indiscriminado, porque sabemos que hay plaguicidas que son muy peligrosos. Claro. ¿Sí? Claro, partiendo de ahí. Bueno, y le hago una pregunta ya que habló de esto. ¿Cuáles plaguicidas inocuos serían los adecuados para no llevar un daño, ¿no?, en la salud física de que lo esté utilizando? Claro, yo hablé de uno, el sulfato de cobre, que se usa desde hace muchísimo tiempo, pero por ejemplo para
un hongo, pero no es porque todo el mundo lo conoce, pero bueno, ya vamos a tener un ingeniero acá que va a hablar de otros, inclusive actuales, ¿no es cierto? Perfecto. Pero hay algunos que inclusive son muy peligrosos, entonces es debido también a su concentración y a lo que queda en el alimento, porque también es lo que vamos a hablar hoy también, que precauciones, cómo se debe utilizar el plaguicida y qué tengo que tener en cuenta, porque no es cuestión de ir a comprar a un lugar, listo, ¿no es cierto? Y fumigar o colocar veneno y sin darme cuenta de que lo estoy colocando en la concentración no debida, claro. O a lo mejor no tomando precauciones con la persona el operario que va a distribuir todo este plaguicida, que también Perfecto. puede ser venenoso para sí mismo. Uh-huh. ¿Hay algunos prohibidos? Sí. Uh-huh. Hay, digamos, los clorados y los fosforados. Voy a dar unos ejemplos. A lo mejor después esa pregunta más específica la vamos a realizar al ingeniero agrónomo. Perfecto. ¿No es cierto? Pero puedo dar dos ejemplos, el DDT como clorado y el paratión como fosforado, ¿sí? O sea, son dos remedios que no se deberían utilizar porque están prohibidos, ¿no es cierto?, en los países más desarrollados. Perfecto. Nosotros tendríamos que tomar ese ejemplo. Sé que en algunos lugares todavía lo siguen vendiendo y desgraciadamente eso es un error porque la persona que lo va a comprar no tiene asesoramiento de esto, claro, ni educación. Claro. Entonces, y bueno, si me lo vendieron es porque no está prohibido. Entonces, bueno, justamente por eso es que estamos haciendo estas charlas, ¿sí? Claro, bien. A veces inclusive han habido problemas en las exportaciones porque los demás países los han directamente dejado sin efecto. Esas ventas no existen más. Entonces, cuando nosotros los utilizamos y ellos los analizan, ¿no es cierto?, no nos restringen las exportaciones porque tienen paratión o porque han utilizado otro, ¿no es cierto?, fosforado, otro clorado. Entonces, bueno, también eso tenemos que tenerlo en cuenta, que también nos perjudica a nosotros en la producción y que son altamente tóxicos. Justamente, claro, si se han prohibido es por algo. Seguro. Bueno, hablando de las precauciones, recién hiciste referencia que, bueno, los operarios tienen que tener una especie de precaución, ¿no?, a la hora de utilizarlo. Claro. Así que te pregunto con respecto a eso, ¿no? ¿Cuáles son estas precauciones que tiene que tener el operario cuando va a usar un plaguicida? Al menos, claro, algunas para tener en cuenta, ¿no? Primero, ¿no es cierto?, saber, preguntar, ¿no es cierto?, cuando lo va a comprar, tener una mera, digamos, a una mera asesoramiento inclusive hay lugares, ¿no es cierto?, como el INTA, como lugares donde hay ingenieros agrónomos en la Facultad de Ciencias Aplicadas, donde existen digamos, ingenieros agrónomos que pueden asesorar, aconsejar de cómo utilizar los plaguicidas y almacenarlos en lugares, ¿no es cierto?, donde estén alejados de los alimentos, donde estén, claro, alejados de los niños, donde se sepa que ese lugar no va a haber un accidente de que alguien vaya y que lo mezcle o que lo tome, ¿no es cierto? Tener mucho cuidado con los niños. Claro, sí. Principalmente con los niños que son a las edades tempranas, ¿no es cierto?, tocan todo, se llevan todo a la boca. Han ocurrido accidentes fatales. Inclusive acá en San Rafael hubo un caso hace muchos años donde un niñito estuvo con un recipiente donde había tenido paratión y bueno, y fue terrible porque lo llevaron y tuvo consecuencias muy trágicas, sí, o sea, mortales. Sí. Ese niñito murió. O sea, ese es el poder residual que algunos tienen y que hay que justamente tener eso en cuenta. La persona que va a hacer esa fumigación, aparte de ese asesoramiento, tiene que fijarse en el rótulo, cómo diluirlo, no utilizarlo concentrado así, nomás, y aparte ponerse, o sea, la indumentaria que debe tener, la indumentaria adecuada, claro, tiene que ser la adecuada para protegerse.
porque también la penetración por la piel, algunos penetran por nariz, o sea, por inhalación, por la boca, cuando respiro, cuando, ¿no es cierto?, en el ambiente, son muy volátiles, y entonces la persona que está fumigando los está respirando y se ve comprometida e intoxicada, ¿sí? Y estas intoxicaciones suelen ser a veces leves y otras, ¿no es cierto?, sí, pueden llegar a acarrear, como dije, de la niñita, ¿no es cierto?, la muerte. Así que sí, hay que tener muy en delicado. cuenta todo esto, muy delicado. Entonces, saber que lo que estoy manipulando son tóxicos que también son venenos para el ser humano. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pulverizo, ¿no es cierto?, y me cae en los ojos, claro, o me cae en la piel, o lo inhalo, voy a tener consecuencias, por supuesto. Inmediatamente tengo que ir a un centro de, ¿no es cierto?, de sanidad, porque, o sea, tengo que ir a un médico para que me dé los primeros auxilios de intoxicación. Claro. O sea, en un hospital, por supuesto, donde los médicos de guardia tendrán que saber cómo actuar en una situación de este tipo. Magnitudes, sí. Y más en los lugares como estos, donde tenemos frutales, tenemos vid, tenemos, bueno, y que se usa los plaguicidas. Claro, bueno, y en nuestra zona sí, siempre, ¿no?, el uso de estos elementos de plaguicidas. Y que han ocurrido, y que siguen ocurriendo accidentes. No es que estamos hablando de casos aislados, no, siguen ocurriendo casos muy accidentes. cercanos. Y a veces ocurre que, bueno, en recipientes los dejan a mano, dije, de los niños, y bueno, y esos niños se llevan esos recipientes a la boca. Entonces, bueno, muchas precauciones, ¿no?, de parte de los consumidores. Claro, para esto. Barbijos, hay montones de herramientas que se venden, ¿no es cierto?, justamente para que la persona que va a hacer ese tipo de fumigación esté resguardada. Él, y aparte la familia, en el lugar donde lo tienen que colocar, que tiene que estar resguardado, que no tiene que estar mezclado con ningún tipo de alimento, ninguna cosa, ¿no es cierto?, que se mezcle con, ¿no es cierto?, con estos tóxicos. Claro, tal cual. Bueno, licenciada, muchas gracias por su tiempo, y ya queda la intro de este tema que vamos a abordar el próximo martes, también con un especialista, bueno, abocado específicamente. Sí, nos va a hablar inclusive, claro, de muchas, por ejemplo, el poder residual de estos plaguicidas. ¿Qué significa? Yo quiero dejárselo a él para que lo hable, ¿no es cierto?, y que inclusive dé ejemplos de los actuales, de inclusive de algunos que son inocuos, y que inclusive más diluidos pueden llegar a no tener tanto peligro. Claro. Igualmente tenemos que tener, supongan, en una casa que tiene un jardín y que vamos a fumigar, porque se hace también en las casas las fumigaciones, en un jardín. Y también es si recomendable, tenemos mascotas, ¿no? Es recomendable también. Claro que sí, porque a veces, bueno, por limpieza, por lo que sea, tenemos que hacer algo, ¿no es cierto?, una fumigación. Pero bueno, ¿cuánto tiempo para las mascotas? ¿Qué cuidados para la persona que lo va a hacer, que lo va a realizar? Bueno, todo esto se tiene que la persona asesorar. No es cuestión de usar indiscriminadamente sustancias que sabemos que algunas están prohibidas. ¿Sí? Excelente, licenciada, muchísimas gracias por este gran rato, por este encuentro que tenemos con vos todos los martes, y te esperamos el próximo para seguir desarrollando este tema. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. En Negociando la Siesta estamos conectados con todo el mundo. Mándanos un WhatsApp